¿Quieres que tu empresa valga más? Si hoy te la compraran, te ofrecieran más de lo que tú esperas o incluso más de lo que en el mercado pudiera valer. ¿Te gustaría, por ejemplo, tener mayor liquidez porque tu pago de impuestos se ve reducido cada mes o cada año? ¿Quieres estar tranquilo porque patrimonialmente estás protegido? ¿Quieres tener la suficiente liquidez para crecer y que tu empresa tenga un proceso de crecimiento continuo? En este webinar vamos a ver algunas estrategias financieras y legales para lograr eso. Poco antes de la pandemia se acercó a nosotros una empresa constructora y que además tenía internamente una empresa de logística, porque su pago de impuestos iba creciendo y creciendo y creciendo, y era hasta cierto punto natural porque ellos estaban creciendo. Habían crecido más o menos en términos de un 9-10% anual por los últimos 5 años. Y en ese momento estaban pues ya teniendo temas de liquidez por el pago de impuestos. Una vez que nosotros nos metimos a hacer el análisis, descubrimos algunas cosas muy interesantes que en ese momento empezamos a analizarlas, a verlas y sobre todo a ver qué podíamos hacer con ellas, que ahorita lo explicaré más a detalle. En ese momento también se acercaron una empresa que se dedicaba a la compraventa de negocios y les dijeron a estos clientes, a los dueños, que había una empresa interesada en comprarlos. Obviamente nos pidieron preparar estados financieros. Cuando nosotros presentamos los estados financieros y los analizó la parte compradora, pues tiró una oferta sobre la mesa. Sinceramente una oferta bastante baja, porque lo que ellos estaban pretendiendo, ¿sí?, era comprarla a un número de veces la utilidad y un poco tomando en cuenta la liquidez que en ese momento tenía, que era poca por estos temas de impuestos que se tenían en ese momento. Pues la oferta era muy baja, finalmente no se cerró. Entonces nosotros descubrimos que esta empresa pues tenía algún nombre en el mercado. El segundo, por eso se la habían acercado para quererla comprar. El segundo lugar es, o sea, la marca estaba bien posicionada. En segundo lugar, ellos habían desarrollado a través del tiempo un software para atender clientes, tanto en la construcción como en la logística. Entonces, porque ellos le trabajaban a empresas muy grandes, entonces todo el proceso de facturación, de construcción, de logística, todos estos procesos estaban en un software que ellos habían desarrollado. Nosotros obviamente tomamos esto como una base para empezar a trabajar. Y mediante una estrategia legal, financiera, fiscal, lo que logramos fue que darle valor a este software dentro de la empresa y que la empresa valiera más, porque la empresa alcanzó un mayor valor por el reconocimiento de estos intangibles, pero adicionalmente un beneficio fiscal, porque estos intangibles se pudieron amortizar contra el resultado fiscal y obviamente con eso bajar el pago de impuestos. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero lo que hicimos nosotros fue determinar qué intangibles tenía la empresa. Nosotros, como lo dije, tenía la marca, tenía un software y algunos otros intangibles que vimos que tenía esta empresa. Entonces, mediante una estrategia, bueno, primero nosotros los valuamos, los aislamos de la empresa, los pudimos determinar dentro de la empresa, aislarlos, darles un valor histórico e hicimos una evaluación de estos intangibles. Obviamente, estos intangibles alcanzaron una evaluación muy interesante en ese momento. Una de las cosas que uno de los principios que nosotros establecimos es que cada día los intangibles son más valiosos para las empresas. Todos los días, en esta época, los intangibles son muy valiosos. Hoy las empresas no valen por los fierros, no valen por los activos tangibles, por los terrenos, por las fábricas,
por todo ese tipo de cosas, ya no valen por eso. Hoy las empresas valen por los intangibles que pueden desarrollar o que pueden tener. Por ejemplo, es Uber. Uber no tiene un solo tangible, no tiene taxis, Uber no tiene taxis, no tiene carros, no tiene licencias para taxis, no tiene nada de eso. Sin embargo, es la empresa de movilidad más grande del mundo, que apalancándose de otras personas y mediante un software que finalmente es un intangible, es una empresa valorada en miles de millones de dólares. El segundo ejemplo es Airbnb. Airbnb no tiene absolutamente ningún hotel. No tiene un hotel, no tiene un terreno, no tiene una construcción, absolutamente nada. Sin embargo, es la empresa de hospedaje más grande del mundo. ¿Qué tienen Airbnb y Uber? Simplemente intangibles. Un software. Es un intangible. Es un software, un sistema, pero además, más allá, un software hasta cierto punto cualquiera lo puede programar. Lo que ellos han hecho es un proceso para que alguien reserve un carro, reserve una propiedad, le avisen a un propietario, el propietario presta el servicio, estas empresas cobran, le dan una parte al propietario, ellos se quedan con otra parte. Todo este proceso que ellos diseñaron y que después reflejaron en un software, eso es un intangible. Si yo hoy desarrollara un software y quisiera hacer lo mismo que Uber o que Airbnb, no sé si sería tan exitoso como ellos, seguramente no, porque además a través de esto, por haber salido por ellos primero al mercado, también desarrollaron un nombre y una marca. Entonces, estos son también los intangibles que han desarrollado Uber y Airbnb. Así es que las empresas que desarrollen intangibles son las empresas que más fácil van a sobrevivir en medio de tiempos turbulentos, porque de alguna manera los fierros, los terrenos, los edificios, las máquinas, se pueden comprar, se pueden diseñar, se pueden hacer, se puede repetir su hechura. O sea, yo puedo repetir, hacer una máquina una y otra vez, y puedo vender 10 máquinas o 20 máquinas y pueden salirme competidores que con esa misma marca, con esa misma máquina, pretendan hacer lo mismo que yo y probablemente me compitan mejor. Pero si yo he desarrollado algo único, porque los intangibles son únicos, son registrables, yo los registro a mi nombre, nadie me los puede copiar, entonces eso me diferencia del mercado. Yo puedo ser único en el mercado. Entonces, esto sería un consejo. Si queremos que nuestras empresas sobrevivan en el tiempo, tengan posibilidades de mantenerse en el tiempo y crecimientos futuros, debemos desarrollar intangibles, marcas, software, procesos, procedimientos, manuales únicos que sean registrables y que solo yo tenga esa tecnología. Entonces, en esta empresa vimos estos intangibles, la marca, su nombre, que estaba perfectamente reconocida en el mercado. No es la más grande ni la más importante, pero sí tiene un reconocimiento. Y este software que ellos habían desarrollado, pero no era tanto el software, sino que ellos habían encontrado un procedimiento en la prestación del servicio, un procedimiento en la forma en cómo desarrollaban su servicio, que lo reflejaron en un software, lo cual los hacía ser más rápidos, más eficientes, les permitía ahorrar costos, pero sobre todo tener un grado de satisfacción al cliente más amplio. Y esto les estaba dando la penetración en el mercado. Así es que vimos estos softwares, su marca y algunos otros intangibles, y entonces le dimos valor en los mandamos evaluar, hicimos una evaluación, hay especialistas que hacen una evaluación de intangibles y entonces evaluamos estos intangibles. Una vez con la evaluación, que en ese momento alcanzó cerca de 150 millones de pesos entre la marca y el software, ¿verdad? Mediante una estrategia legal,
¿verdad? Lo que hicimos fue, porque el software lo habían desarrollado, sí me explico, pero no lo habían registrado, y la marca la tenían pero no la habían registrado. Entonces ambos los registramos a nombre de los socios de la empresa. O sea, le dimos el registro a nombre de los socios, y mediante una estrategia legal y financiera, ¿verdad?, que es lo que nosotros hacemos, pasamos el software y la marca, y los socios aportaron a la empresa la marca y el software a un valor de 150 millones de pesos. Y entonces en los activos intangibles, en la parte de activo del estado financiero, quedó registrado el software, y obviamente en la parte del capital también quedó registrado el software. Ahora, nada más aquí hay que tener cuidado cuál es la estrategia que usamos para hacer esto, porque todas las aportaciones de capital de bienes, ¿sí?, se consideran una enajenación y pueden causarle un impuesto a la persona física. Y entonces, pues bueno, sí, la empresa vale más, pero podría ser muy costoso el impuesto que tenga que pagar los socios o las personas físicas que aporten estos intangibles. Entonces nada más allí hay que ser muy cuidadosos con esto, porque hay que hacerlo, ¿verdad?, sin que le genere un impuesto a las personas físicas. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que esta empresa, tan solo en libros, en sus estados financieros, ahora valía 150 millones adicionales. 150 millones que pues, eran más o menos levantar el valor de la empresa como un 50%. O sea que si en este momento, o en ese momento hace unos años, que hubieran querido vender la empresa ya per se valía 50% más que el primer ofrecimiento que le habían hecho. Esto ya de por sí en unos estados financieros da una estructura mejor. Por ejemplo, estados financieros para solicitar créditos tienen una mejor estructura para créditos. Tienen un mejor nivel para soportar créditos, incluso con mejores condiciones. Las empresas valen más, pero además lo más importante es que al reconocer y evaluar los intangibles nos da la posibilidad, ¿verdad?, de penetrar los mercados, ser más eficientes, y sobre todo asegurar que nuestro negocio puede perdurar en el tiempo. Incluso puede afrontar crisis y situaciones difíciles, y va a ser un negocio que tiene más posibilidades de sobrevivir en medio de momentos turbulentos. Entonces, ese es uno de los beneficios. El siguiente beneficio es que este reconocimiento de activos intangibles nos da una deducción, porque dice la ley del impuesto a la renta que podemos deducir estos activos a razón más o menos del 15% anual. Entonces, en este caso, la deducción de esta empresa aumentó 22 millones y medio aproximadamente. Ahora tenía esta empresa una deducción adicional de 22 millones y medio. Eso implica, ¿verdad?, más o menos casi 7 millones de pesos de impuestos que legalmente no se pagaron. Entonces, eso implicaba 7 millones y medio más de liquidez al año para esta empresa. Una de las razones por las que esta empresa les ofrecieron poco, ¿verdad?, es que cuando hace la evaluación los compradores, ¿verdad?, vieron la utilidad operativa, y le dieron un número de veces la utilidad operativa. Pero después le empezaron a hacer reducciones. ¿Qué reducciones le empezaron a hacer a esta empresa? Pues algunos riesgos que tenía, entre ellos riesgos fiscales. Resulta que esta empresa, obviamente cuando se hace la evaluación se tiene que decir todo, se tiene que poner todo sobre la mesa. Había recurrido a estrategias, ¿verdad? Tenía por ahí
planes privados de pensiones, tenía por ahí algunos pagos a sindicatos, tenía por ahí algunos pagos para ser asimilados a salarios, pero no de los que puedes hacer, sino de esos asimilados a salarios que hubo en otros años. Entonces, esta empresa tenía muchos riesgos fiscales. Y ese es el tema cuando recurrimos a este tipo de estrategias ilegales. Uno es el riesgo fiscal que representan. Hoy esas estrategias son muy riesgosas, ¿verdad? Tienen incluso implicaciones penales. Estos pueden tener mucho riesgo, pero además en una posible venta de la empresa, evidentemente ese riesgo no lo van a descontar, y fue lo que le hicieron a esta empresa. Le descontaron el riesgo. Por eso, de un valor X que se puso de entrada, le descontaron el riesgo fiscal que implicaba todas estas estrategias que estaban en las tripas de la empresa. Entonces, y eso fue lo que redujo su valor a la hora de que un comprador se acercó a quererles comprar. Por eso redujo su valor. Con esta estrategia de intangibles, primero, es legal, está en ley, es completamente legal. No estamos haciendo algo ilegal, todo está allí en la ley, esta deducción está en ley, dice la ley que lo podemos hacer, no tenemos no estamos quebrantando ninguna ley, no estamos haciendo algo al margen de la ley, pero lo más importante, no estamos simulando un acto, porque ese es el tema de muchas planeaciones fiscales, la simulación de los actos. Simulamos una compra, simulamos una venta, simulamos una factura, simulamos un plan privado de pensiones, simulamos un pago al sindicato. Muchas estrategias son simulaciones de actos jurídicos, pero aquí no estamos simulando nada. ¿Realmente el activo intangible sirve? ¿Existe? ¿Está? ¿Realmente el activo intangible se le da un valor? ¿Realmente se registra a nombre de un socio? ¿El socio lo aporta realmente? Y tiene un valor real para la empresa. O sea, no se está simulando ningún acto. Entonces, es por esto que esta deducción es muy certera, pero además no es nada más reducir la carga fiscal. Es además darle valor a la empresa. Lo podríamos hacer, es más, deberíamos de hacerlo, nada más por el simple hecho de darle mayor valor a la empresa. Si esta estrategia le da solamente mayor valor a la empresa, ya vale la pena hacerlo. El adicional es poder hacer una deducción sin riesgo. Ese es el tema de esta estrategia, que esta estrategia no tiene riesgos, no arriesgamos el patrimonio, no arriesgamos nuestra libertad, no arriesgamos un pago de impuestos, no arriesgamos multas, no hay riesgos en esta estrategia financiera y legal. Esta estrategia no es nueva, la hemos implementado con varios de nuestros clientes, incluso en algún momento nos la han revisado, nos han requerido y nunca hemos tenido algún tema con esta estrategia. A esta empresa de la que hablo, una empresa que tiene gasolineras, también hicimos esta estrategia. Tiene mucha seguridad y sobre todo lo que le damos al empresario es la tranquilidad de que tiene una estrategia que principalmente busca lo financiero. Busca un mayor valor de su empresa, pero que como un premio le da un premio. ¿Cuál es este premio? Una deducción que puede hacer dentro de la empresa. Tengo un amigo y cliente, ¿verdad? Que durante algunos años estuvo comprando asimilados. Y estuvo comprando estos asimilados, estos ilegales, y luego también pagó a sindicatos. Y por ahí compró facturas y durante la reforma que vino después del 2018, que se persiguió a los asimilados, todas estas estrategias, que se hizo penal, esta reforma penal tan fuerte, este pobre cuate ni dormía. O sea, algunas veces me habló ya tarde en la noche, que no podía dormir, que estaba preocupado, que le había llegado un requerimiento, ¿verdad?
le ayudé a atender el requerimiento y no era sobre eso, pero él estaba angustiadísimo. Era una invitación por algunas diferencias, pero eran de otro tipo, no era de esto. Y vivía sin dormir, sin estar tranquilo. Le dije, oye, no estés así, porque incluso tu negocio va a tener algunos problemas. O sea, vivir con esta angustia, ¿no? Y pues bueno, finalmente pudo tranquilizarse, pudimos resolver, le costó dinero, pudimos arreglar un poco lo que había hecho en años anteriores, le salió muy caro, al final, como le dije, te terminó saliendo más caro, ¿verdad?, haber hecho eso durante esos años. Hoy ya está más tranquilo, hoy tiene una estrategia similar a esta, ¿verdad? Una estrategia legal, digo similar porque sí reconocimos los intangibles y están ahí reconocidos, pero tiene otras estrategias que tenemos en el despacho. Pero hoy está más tranquilo. ¿Por qué? Porque esta estrategia es completamente legal. Hoy vive tranquilo. Hoy le llega un requerimiento y no está asustado. Le llega una invitación y no está asustado. Nos la manda, la atendemos. Generalmente son cosas que están bajo control. El tema más importante es que él está tranquilo, a gusto, en control, concentrado en su negocio y no estar pensando que lo están persiguiendo o que está preocupado o que algo le puede inquietar por haber hecho estas cosas ilegales. También he visto, ¿verdad?, otro amigo mío que hizo los asimilados, eso sí se los requirieron y terminó pagando 3 veces más que si hubiera pagado los impuestos de esos años. Entonces, las estrategias ilegales te quitan tu dinero, tu patrimonio, pero lo más importante es que te quitan la tranquilidad. Y para un empresario que tiene que enfrentar todos los días problemas diferentes, es muy importante que nada le esté quitando la tranquilidad, que esté concentrado para resolver los problemas que realmente tiene en su negocio. Esto es para empresarios, esto es para empresarios que quieren una estrategia legal que les ayude. Si tú quieres que nosotros te asesoremos en cómo hacer esto, te ayudemos a hacer esta estrategia, te ayudemos a darle valor a tu empresa, te ayudemos a tener deducciones, liquidez dentro de tu negocio, puedes agendar con nosotros una cita, una reunión, un Zoom. En este video, en esta misma página donde tú entraste, tienes un lugar, seguramente aquí abajo de donde yo estoy hablando, en donde puedes agendar una cita con nosotros. Podemos tener una asesoría, obviamente es una cita sin compromiso, solamente para platicar y ver si te podemos ayudar y que eventualmente podría ser muy beneficiosa para tu negocio.